en esta clase yo le voy a estar hablando acerca propiamente de lo que involucra el fenómeno de la interpretación. Le voy a hablar de la definición, le voy a hablar también de cómo interpretan los sueños en el psicoanálisis, le voy a estar hablando de los riesgos de la interpretación, le voy a estar hablando de la sana interpretación, le voy a estar hablando de la importancia de que la interpretación sea acertada, también le voy a estar hablando acerca de cuáles son los tipos de cumplimiento que pueden venir a través de una interpretación correcta. Entonces vamos a estar hablando de manera general, bíblicamente y también desde el punto de vista humano, acerca de la interpretación de los sueños. Le voy a dar una definición para que usted la tome y la apunte por ahí. La interpretación de los sueños es el arte y la técnica de asignar significado a los diversos componentes, elementos e imágenes que aparecen en los sueños. Le repito, la interpretación de los sueños es el arte y la técnica, es una combinación de arte y técnica, de asignar significado a los diversos componentes, elementos e imágenes que aparecen en los sueños. Por lo tanto, mi hermano, usted tiene que entender que la interpretación de los sueños en gran medida va a relacionarse con la capacidad que usted tenga de interpretar signos y símbolos. Entre mayor conocimiento usted tenga de símbolos y signos, mejor intérprete va a ser. Ese conocimiento puede venir a través de la palabra, puede venir a través del conocimiento humano y puede venir también a través del discernimiento. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted qué significa una cruz, ¿usted qué me diría? Jesucristo, redención. ¿Qué más significa una cruz? Muerte, ok. Pero ahora yo le pregunto, ¿qué significa, por ejemplo, una cruz invertida? Satanás, ¿qué más? Satanismo, ok, sectas. Entonces, usted tiene que aprender a conocer las diversas manifestaciones de un signo también, ok. Por ejemplo, ¿qué significa una estrella de 5 picos? Ok, lo profético, la estrella de David, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Nadie más sabe? Allá atrás. ¿Cómo? Ve, hay un pequeño error, porque esa es la cruz, la estrella de 6 picos. Y ese era el punto al que yo quería llegar. O sea, una estrella que tiene 5 es la de David, y una que tiene 6 es la que estamos hablando que utilizan como símbolo satánico. Entonces, usted tiene que aprender, ¿ah? ¿Al revés qué? Perdón, la de 5, tiene razón, la de 5 es la de Satanás y la de 6 es la de David, perdón. Entonces, un mismo símbolo tiene diversos significados, y si usted, por ejemplo, le habla a una persona que quiere interpretación suya de un sueño y esa persona le dice, bueno, es que vi una estrella pintada en el suelo. Entonces, una pregunta como ¿cuántos picos tenía? Marca una gran diferencia, ¿sí o no? Porque de esa manera usted puede saber si lo que Dios está hablando es algo que tenga que ver con el mundo espiritual o con el mundo del ocultismo. Y de igual manera, así vamos con toda clase de símbolos. Sigo con la definición. La interpretación de los sueños se trata de una práctica humana milenaria de la que se conservan registros escritos de más de 3.800 años de antigüedad. Mientras el desciframiento de símbolos en los sueños buscaba en la antigüedad revelar un mensaje divino, a comienzos del siglo XX y a partir de los desarrollos teóricos del psicoanálisis, la interpretación de los sueños se orienta a revelar contenidos inconscientes y pasa a ser una técnica clínica utilizada hasta la época actual, no solo por el psicoanálisis, sino por diversas vertientes de la psicología clínica. Se lo pongo más sencillo. En el pasado, en la antigüedad, cuando la gente interpretaba sueños, buscaba mensajes de Dios. Hoy, mucha gente interpreta sueños para buscar respuestas a condiciones médicas. Se utiliza como una técnica clínica para resolver problemas físicos
y también psicológicos o aún psiquiátricos. No sé si usted alguna vez ha practicado con algún psicólogo o algún psiquiatra la interpretación de un sueño, o que esta persona le pida a usted que le cuente algún sueño, X o Y. No sé en detalle cómo es la técnica. Sin embargo, usted tiene que entender que la interpretación de los sueños hoy está entremezclada con muchas cosas que no tienen que ver con la Biblia y tienen que ver con la ciencia, con la medicina, con el análisis psicológico, con el psicoanálisis y por supuesto también, como siempre lo ha sido, con la hechicería, con la brujería. Entonces, ahí le dejamos la definición. Ahora le voy a hablar de la interpretación de los sueños según el psicoanálisis. Según Freud, que fue el padre del psicoanálisis, los sueños sirven para comunicar todo aquello que la mente consciente no puede aceptar. ¿Ok? Según Freud, vuelvo a repetir, los sueños sirven para comunicar todo aquello que la mente consciente no puede aceptar. Deseos inconscientes que no se quieren reconocer, deseos reprimidos, y que por este motivo aparecen en los sueños representados de forma simbólica. Es decir, los sueños son la vía de expresión de deseos reprimidos que tiene la persona, lo que le hablé de las posturas. Freud fue un hombre que analizó los sueños en profundidad, pero todas sus interpretaciones eran en la búsqueda de cuáles deseos estaba reprimiendo una persona. Entonces, si usted escucha a alguna persona que todo se lo quiere interpretar de sus sueños por esa vía, sepa que esa es una de las técnicas que utiliza el psicoanálisis, que no es la técnica que bíblicamente la palabra nos enseña. Sigo hablando acerca del psicoanálisis y la interpretación de los sueños. Para Sigmund Freud, la infancia es un periodo clave de nuestra vida psíquica, hasta el punto que de los adultos la mayoría de los sueños se relaciona con los deseos, traumas y recuerdos de la infancia. Por lo tanto, Freud siempre va a tratar de ligar, o mejor dicho, Freud, esta técnica de interpretación de sueños, según el psicoanálisis, va a tratar de relacionar todo lo que usted soñó con algo que usted le pasó en la infancia. Así delimitado es. Todo lo que usted pudo haber vivido, fuera un trauma, algún problema, limitaciones, necesidades, todo el psicoanálisis le va a decir viene por culpa de su infancia. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Bueno, empiéceme a contar cómo fue su infancia. Dígame si su papá estuvo en su casa, si su mamá no estuvo, dígame si algún momento sufrió alguna violación, alguna agresión, cuénteme de esto, de lo otro, cuando usted era niño, Entonces, esa dinámica es la que utiliza el psicoanálisis. Dice también por acá mis notas, que dice Freud, la infancia textualmente es una de las fuentes de las que el sueño obtiene más elementos. Los sueños son un recordatorio constante de aquello que la conciencia ha reprimido y que nos negamos a aceptar y pensar. Esto, si bien no es apegado a la Biblia, no deja de ser relativamente cierto. ¿Por qué relativamente cierto? Porque obviamente muchos traumas y muchas situaciones que hemos vivido en el pasado vienen a recuerdo en los sueños. Por ejemplo, algo como una violación sexual puede traer recuerdos, no solamente cuando usted está consciente, sino también cuando usted está dormido. Entonces, esos traumas tan graves, tan profundos, tan dolorosos, pueden llegar a generarse dentro de los sueños, como un recuerdo, como una memoria que todavía no ha borrado esa situación. Entonces, usted tiene que saber que muchas de las cosas que usted puede soñar pueden ser por causa de cosas que usted no ha logrado cerrar espiritualmente. ¿A qué me refiero con cerrar? Puertas abiertas, en otras palabras, hermano, donde el Espíritu se le está colando a usted permanentemente porque usted no ha perdonado, porque usted no ha recibido sanidad interior, o aún, hermano, porque usted no ha recibido liberación de demonios. Entonces, usted tiene que ser consciente que también los sueños pueden reflejar esas cosas. Y si usted va a interpretar sueños, ¿ok? Usted tiene que ser consciente de esa realidad y saber que los sueños pueden transmitir esas cosas. Por supuesto, también esos recuerdos no del todo son descartables para poder ministrar a una persona espiritualmente. Me recuerdo un caso de un hermano en Colombia que me hablaba de un sueño donde él se veía yendo hacia adelante, pero él iba
como por encima de las sillas, como quien camina, como quien trata de caminar por encima de las sillas. Y conforme él iba tratando de caminar entre las sillas, evidentemente él se iba tropezando con las sillas, pero igual él iba avanzando y él llegó hasta adelante y lo demás no me recuerdo, pero yo sentí claramente como el Espíritu a mí me dijo, este hombre salió mal de la iglesia de donde estaba. Y yo le pregunté a él, hermano, ¿verdad que usted salió mal de la iglesia donde estaba? Me dice, sí, varón. Le digo, ¿qué fue lo que usted le hizo a su pastor? Entonces me empezó a contar, Entonces, usted podría decir, ese sueño reflejó un recuerdo, pero también reflejó una puerta que él tenía abierta por la cual estaba recibiendo maldición. Entonces, obviamente yo le hablé y le dije, porque la otra parte del sueño hablaba del estado tan malo en el que él se encontraba, tanto física como espiritual y mentalmente. Entonces, no descarte tampoco los recuerdos como herramientas que Dios puede usar a través de los sueños para traer un mensaje. Amén. Seguimos definiendo aquí según el psicoanálisis. En definitiva, el sueño es una herramienta psíquica, según lo que ellos dicen, para conseguir franquear la barrera que hay entre el inconsciente, la memoria profunda y el consciente. Ok, el sueño es un enlace entre tres elementos, según el psicoanálisis, vuelvo a repetir, entre el inconsciente, o sea, aquello de lo cual usted no tiene capacidad de controlar, su inconsciente, ok, la memoria profunda, o sea, los recuerdos que usted tiene de cualquier tipo, y su conciencia. Los sueños son como esa línea que todo lo enlaza, según el psicoanálisis, ok. Seguimos hablando de esto. Según la teoría psicoanalítica de Freud, la sexualidad es un tema central. En los sueños, por ejemplo, la sexualidad domina las interpretaciones. Si en un sueño aparece un objeto hueco, como una caja, un cofre, un cajón, un jarrón, una caverna, etcétera, se está haciendo referencia al órgano sexual femenino. Los objetos alargados, como los bastones, paraguas, cuchillos, etcétera, suelen ser objetos que se relacionan con el órgano sexual masculino. Sin embargo, pronto el mismo Freud advirtió contra el uso sistemático y reduccionista de estas interpretaciones sexuales, ya que consideraba que no siempre eran la interpretación correcta del contenido del sueño. O sea, Sigmund Freud se contradice solo. Primero dice que todo tiene que ver con lo sexual y después dice, se da cuenta, algo le ilumina y le hace entender que no todos los sueños tienen que ver con algo sexual. Así de simple. Por lo tanto, las teorías que muchas veces escuchamos deben de ser sopesadas según la palabra, porque aparecen maestros, aparecen sabios de tanto en tanto, aún afamados, reconocidos en el mundo, y cuando pasa el tiempo se terminan dando cuenta que estaban equivocados, como en el caso de él, que él mismo asegura que lo que él hizo fue una interpretación errónea al pensar que todo tenía que ver con la actividad sexual. El método que utiliza Freud, o sea, la interpretación de sueños según el psicoanálisis, se basa en la asociación de ideas. Lo que dice en su libro es lo siguiente: es muy ventajoso dividir el sueño en sus elementos y buscar las ocurrencias que se enlazan a cada uno de ellos. En otras palabras, Freud toma el sueño como si fuera un pedazo de carne y él empieza a diseccionar, a partir cada uno de los elementos individualmente y los empieza a relacionar dependiendo, por ejemplo, de la frecuencia en la que aparecen en los sueños, las relaciones con las cuales aparecen en los sueños. Entonces él empieza a dar interpretaciones en base al mismo contenido de los sueños, lo cual es otro grave error, porque un sueño no puede ser interpretado por el mismo sueño. Un sueño debe ser interpretado de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ok? Un sueño que usted haya tenido no puede ser interpretado con otro sueño. ¿Me está siguiendo la idea? Usted necesita ir a la palabra de Dios, escudriñarlo según la palabra y poder determinar el significado de ese sueño. Usted puede haber tenido 10,000 sueños parecidos, pero probablemente hay alguna diferencia que marcan que tiene una interpretación distinta. Por ejemplo, algunos de ustedes me han dicho, yo sueño mucho con agua, ¿verdad? Tal vez a usted le encanta soñar con árboles, o frecuentemente tiene sueños con animales específicos. Y eso es dentro de un contexto un mismo mensaje, pero al mismo tiempo puede representar diferentes interpretaciones.
de acuerdo al contenido del sueño. ¿Me está siguiendo? Entonces, en esta investigación de los sueños, Sigmund Freud distingue entre el contenido manifiesto del sueño, esto es muy importante, aquel que aparece tal cual en el sueño, del contenido latente en el sueño, aquel escondido bajo el simbolismo. Eso no es del todo desacertado cuando nosotros interpretamos un sueño. Nosotros necesitamos aprender a entender lo que está literalmente explícito, o sea, lo que Dios dijo contundentemente, y lo que está oculto, lo que está manifiesto a través de símbolos. Entonces, usted necesita dividir en ese sentido los mensajes de Dios. Yo le puse el ejemplo, creo que la semana pasada, no es lo mismo que usted en un sueño, o no sé si fue aquí o si fue en la otra clase, pero no es lo mismo que usted esté frente a un hoyo negro de donde escucha una voz. No es lo mismo que usted esté dentro de ese hoyo negro escuchando una voz que viene de arriba. Los elementos son los mismos, pero la posición de esos elementos es distinta. Por lo tanto, si la voz habla, o sea, si Dios te habla algo contundente y te dice algo, tú necesitas decir, esto es lo que Dios me está hablando puntualmente. Pero el otro contenido, el simbólico, tiene también otro mensaje. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo o lo estoy perdiendo? Amén. Ok, si tiene dudas, usted puede preguntar. Entonces, ¿qué significa esto? Que no todo lo que nos enseña la ciencia está incorrecto, pero tampoco todo lo que enseña la ciencia está correcto. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra: tome lo bueno y deseche lo malo. Usted aprenda a tomar lo que está de acuerdo a la palabra, que le puede abrir más el entendimiento, más el conocimiento, y deseche lo que no tenga que ver con la palabra. Es así de fácil. Los riesgos de la interpretación. Ahora vamos a cerrar el capítulo de el psicoanálisis en la interpretación de los sueños. Ahora vamos a hablar de los riesgos. Al buscar en cualquier lugar la interpretación de nuestros sueños, podemos caer en manos de personas que practican la adivinación o el tarot. Con ellos no solo incurrimos en un error de interpretación, sino que estaremos actuando en contra de la verdad de la palabra. Por lo tanto, es indispensable que recurramos permanentemente a las escrituras y no a otras herramientas como mecanismos para la interpretación correcta de los sueños. Le voy a hablar así claramente y contundentemente. La nueva era tiene una filosofía para el control de los sueños, y ellos tienen la capacidad de provocar la habilidad en las personas para tomar dominio absoluto de lo que sueñan. Esas son prácticas o ejercicios inductivos, como le dije ahora, que inducen a que usted pueda introducirse en el sueño o introducirse en una visión y tomar control de ellos. Esas son cosas antibíblicas que Dios no acepta y que no se comparten. Le pongo un ejemplo claro y hasta escandaloso para usted. No lo sé, pero mucha gente se escandaliza cuando se habla del desdoblamiento. ¿Saben qué significa eso? Cuando el alma sale del cuerpo. Pero dice la palabra, por ejemplo, en el caso de Pablo, en el libro de Corintios, que hubo un hombre que él conoció. No lo sabe si en el cuerpo o fuera de él, que solo el Señor lo sabe, que fue llevado a tener una experiencia celestial, donde le fueron reveladas cosas, palabras inefables, que no le pudo revelar, no le pudo contar a otro hombre. Dice en el libro de Ezequiel, el famoso capítulo 37, dice que Ezequiel fue llevado en el espíritu a un valle de huesos secos. Esa es una experiencia bíblica. Si usted tiene una experiencia como esa, yo no le puedo decir que es del diablo. Pero ¿qué pasa? Que la nueva era, que la gente ignorante cree que son más inteligentes que Dios, toman esas experiencias y las utilizan a su beneficio. Todo lo que hace el diablo es una copia de lo que Dios hizo. Por lo tanto, si hubieron hombres que tuvieron esa clase de experiencias, bíblicamente aceptadas, confirmadas, y de eso vamos a hablar más adelante, nosotros no podemos decir que nadie puede tener una experiencia así, porque en la nueva era enseñan el desdoblamiento astral. Entonces, ¿ellos qué hacen?
le enseñan a sus estudiantes a salir del cuerpo, su espíritu sale del cuerpo y se pasea. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando regresan al cuerpo no entran solos. Evidentemente, si usted tiene una experiencia espontánea, diga conmigo espontánea, dígalo de nuevo, espontánea, y del espíritu, Dios mismo se va a encargar de proteger su espíritu mientras que esté durante esa experiencia. ¿Me está entendiendo? Y no se empiece a asustar antes de tiempo, porque se puede asustar muy fácil. Usted tiene que aprender que muchas de las experiencias a las cuales la iglesia le ha llamado diabólicas no son diabólicas. El problema es que el diablo, oiga, el diablo tomó esas experiencias, las pervirtió, y como la iglesia llegó tarde, creyó que el diablo las había inventado, pero no es así, mi hermano. Hoy la iglesia dice que no hay profetas porque hay falsos profetas. Ese es el error que sucede con experiencias como estas, y va a ser parte de la tarea que usted va a tener. Así que prepárese. Sana interpretación. Siguiente punto. Le hablé de la definición de la interpretación de sueños. Le hablé de lo que dice el psicoanálisis según de la interpretación de sueños. Le estoy haciendo un pequeño capítulo de riesgos. Y le estoy hablando de una cuarta cosa, que es la sana interpretación. Diga conmigo, sana interpretación. Hermano, no hay nada mejor que la sana interpretación. No hay nada más placentero, más satisfactorio, más emocionante. No hay nada más apasionante, no hay nada más deseable que la sana interpretación. No hay nada más. Segunda de Pedro 1:20, por favor. Al ser los sueños parte de un proceso profético de comunicación de Dios con la humanidad, hay que entender que esto no puede traducirse de una manera antojadiza. Segunda de Pedro 1:20 dice: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La sana interpretación, hermano, no tiene que ver con lo que a usted se le ocurre, ni con lo que usted cree, ni con lo que usted piensa. La sana interpretación de las profecías, vengan de la palabra, vengan a través de sueños, vengan a través de lenguas, vengan a través de manera verbal, sin importar cuál sea, no es privada. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un sueño y ese sueño Dios le dio su interpretación, usted deberá poner su sueño y su interpretación para ser juzgadas por personas maduras y con conocimiento de la palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces, puede ser que Dios le dé el sueño y puede ser que Dios le dé la interpretación, pero no necesariamente significa que esa interpretación va a ser única suya o exclusiva suya. Es el típico caso del hermanito que llega diciéndole a usted: me soñé que te ibas a casar conmigo. El típico y tradicional caso. Bueno, hermana, no se preocupe, espérese que Dios también me revele eso a mí. Es que Dios me dijo que usted iba a regalar su carro y me iba a dar el dinero a mí. Amén, hermano. Espérese a que su interpretación Dios también me la dé a mí, y entonces yo vendo mi carro y se lo regalo. ¿Entiende? Es así de sencillo este punto. La sana interpretación no es privada. No permita que nadie lo trate de manipular con sueños y visiones. Jeremías le tuvo que dar una tunda a todos los profetas y soñadores de sueños de Israel, que se la pasaban manipulando gente a punta de sueños y de visiones. Tenga cuidado con estarle aceptando a la gente las cosas que se sueñan. Y vea, hay gente tan maldosa, que le cuenta a usted el sueño por no decirle lo que piensa, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces tenga cuidado.
Tenga cuidado. Aproveche y va y busca Jeremías 23, 25. Mientras tanto le leo mis notas. Jeremías 23, 25. En el pasado de Israel muchas veces se levantaron soñadores o intérpretes malintencionados que pretendían desviar la atención del pueblo hacia prácticas paganas u otros dioses. Ese riesgo debe poner en alerta a la iglesia para que nunca un sueño o su interpretación aleje a los creyentes de las verdades de la palabra, como sucedió en algún momento con los hebreos. Jeremías 23, 25 dice, oiga, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Con los sueños que cada uno cuenta a su compañero, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, del mismo modo que sus padres se olvidaron de mi nombre a causa de Baal. Entonces, mi hermano, si usted tiene a alguien que le está contando sus sueños y sus visiones, y esos sueños y visiones lo manipulan a usted, le provocan miedo, le provocan terror, lo hacen tomar decisiones de manera obligada, reprenda ese espíritu de manipulación. No le acepte a nadie que le esté contando sueños de su vida, ni tampoco de su familia, ni de lo que lo rodea a usted, sin que esa persona tenga el conocimiento de que ese sueño va a ser contado a sus líderes. Y yo le aseguro que ahí la cara de papel se le va a poner si es mentiroso, y si es genuino de parte de Dios, lo va a acompañar a usted para contar el sueño y el testimonio. ¿Ok? Entonces tenga mucho cuidado con estar aceptando que la gente le cuente sus sueños. Sana interpretación que no es privada. La importancia de que una interpretación sea acertada. La interpretación debe de ser correcta. Cuando usted tiene un sueño y lo interpreta, esa interpretación tiene que dar en el blanco. No se ponga a inventar cosas que no son, porque si no usted va a quedar como mentiroso. No le acepte a gente interpretaciones que no se cumplen. Si usted no ve que se cumplan, que se manifiesten, no tenga miedo, no se asuste, no se aterrorice. Deuteronomio 18, 21. Interpretación acertada. Evidentemente, le leo mis notas, al llevarse a cabo la interpretación de un sueño, esta debe ser correcta. De igual manera que al profetizar, quien le es dado el don de la interpretación debe ser cuidadoso de que sus palabras estén ajustadas a las enseñanzas de las Escrituras. Esto aplica para quien interpreta sus propios sueños en algún sentido específico, como para quien intenta interpretar los sueños que tienen los demás. Deuteronomio 18, 21, búsquelo por favor. Dice, tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Busque ahora Deuteronomio 13, versículo 1. Le sigo leyendo mis notas. Claro está que no es suficiente con que una persona vaticine correctamente en la interpretación de un sueño para que sus palabras sean consideradas proféticas. A pesar de una interpretación correcta de un sueño, el creyente debe tener muy presente que aquella persona no puede alejarte de la sana doctrina que enseñe la Biblia. Deuteronomio 13, 1. Me dice cuando lo encuentra. Dice la palabra: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando
para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seréis fieles. Por lo tanto, mi hermano, si aquel que sueña o aquel que interpreta te da la evidencia del cumplimiento de sus palabras, pero su vida, su testimonio, su manera de vivir te desvía de la sana enseñanza, aléjate de él. Hermano, hay demasiada gente con dones pervertidos que puede cautivarte, que puede engatusarte, que puede hipnotizarte y puede llevarte por la senda incorrecta. Usted le pueden hacer el milagro o la maravilla más increíble, pero si esa persona no tiene una vida de testimonio, no tiene una vida de iglesia, no tiene una autoridad que le juzgue, no tiene una autoridad que le enseñe, que le guíe, usted no camine con esa persona. Tenga cuidado, porque la gente que tiene dones pervertidos se mete en las iglesias, viene a los seminarios de sueños y se aprovecha de que usted anda con los sueños alborotados y que usted tiene ganas de soñar y que tiene ganas de tener visiones, y lo va a escuchar a usted contar sus sueños y le va a escuchar a usted hablar lo que usted le comparte a su amigo y le va a decir: yo te tengo una interpretación. Tenga cuidado, vuelva a ver al que está a su lado, véalo de arriba abajo. Siguiente punto para ir terminando por esta noche: los tiempos que nosotros tenemos para determinar el cumplimiento de una interpretación acerca de un sueño. Le voy a hablar de 3 plazos, sencillo, corto, mediano y largo, para que los apunte de una vez. Cuando hay una interpretación de un sueño, cuando hay una palabra profética, muchas veces ese cumplimiento va a ser inmediato. Sencillo, el caso de José, el copero y el panadero. Él les dijo: en determinado tiempo ustedes, uno está en la silla a la par de Faraón y el otro está colgado. Y así como él dijo, así se cumplió. Esos son interpretaciones de corto plazo, inmediatas. Por lo general, las interpretaciones de corto plazo son manifestaciones que Dios usa para apercibirte de cosas que van a suceder en el mundo natural como un reflejo del mundo espiritual. O sea, muchas veces Dios te apercibe de accidentes, te apercibe de muertes, te apercibe de situaciones difíciles a nivel financiero, de cosas que van a suceder rápidamente. ¿Para qué? Para que tú te prepares. ¿Ok? Esas son las interpretaciones de corto plazo. Luego están las de mediano plazo. Las de mediano plazo podemos hablar de meses o aún de años. Ejemplo sencillo: la locura de Nabucodonosor. Daniel le dijo: usted va a parecer una mula en determinado tiempo, como una bestia del campo, va a andar vagando. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Pasó un tiempo donde el hombre estuvo cuerdo, donde no pasó nada, donde a él no le ocurrió nada, pero llegó un día donde su corazón se puso altivo delante de Dios, y en ese mismo instante el juicio de Dios sobre su vida provocó que el cumplimiento de la interpretación viniera sobre él. Entonces, de igual manera, este tipo de interpretaciones de mediano plazo, muchas son para apercibirnos de cosas que van a suceder, pero de igual manera nos hablan en gran medida de decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. O sea, interpretaciones que tengan que ver con oportunidades específicas, que tienen que ver con abandonar ciertos patrones de conducta, donde Dios está diciendo: te doy la última oportunidad de arrepentirte y que dejes esa amante, porque en la próxima te hago un escándalo. ¿Ok? Dios puede ser que te diga:
deja ya de estar fumando tabaco, porque en la próxima que te metas un cigarro a la boca, al hospital vas directo. Dios puede estar anunciándote de decisiones en el mediano plazo de la interpretación que tienes que tomar, que represente abandonar cosas, que represente caminar hacia propósitos, hacia diseños de Dios. Puede ser que Dios le esté diciendo: o tomas ese barco que va para Nínive, o te voy a mandar en ballena. Tú decides cómo llegas allá, y si a ti te da la gana no subirte allá, te advierto que de todas maneras llegas, con vomitada de ballena y todo. Entonces, son decisiones que tenemos que tomar en gran medida. Las interpretaciones de largo plazo son de diseños y de proyectos que Dios quiere que echemos a andar. Por ejemplo, está el caso de José, cuando le habla a Faraón de todo un proyecto nacional que tiene que empezar a caminar a partir de ese momento. Dios dice: yo voy a traer un avivamiento sobre Costa Rica. Gloria a Dios por eso. Pero si nadie hace nada, hermano, el avivamiento no llega. Entonces, si creemos que un avivamiento viene, tenemos que caminar sobre lo que Dios ha dicho. Entonces, las de corto plazo son cosas de las cuales Dios nos apercibe. Pueden haber otras cosas, pero le estoy hablando de las que generalmente se suceden. Interpretaciones de corto plazo: usted tiene que estar apercibido de situaciones que van a suceder, rápidas, repentinas. Tal vez pueden ser choques emocionales, pérdidas de familiares, situaciones difíciles, pérdidas de trabajo, condiciones económicas, etcétera. Las de mediano plazo nos hablan de decisiones que tenemos que tomar. Muchas veces, vuelvo a repetir, no en todos los casos, le estoy hablando de manera genérica. Y las terceras de larga interpretación tienen que ver con diseños y proyectos que Dios quiere que nosotros echemos a andar y a caminar, para que cuando llegue el momento del cumplimiento nosotros estemos preparados, tengamos todo el recorrido hecho, para que al finalizar tengamos éxito. Amén.